Ya. Como si les estuviera punzando el corazón y rechinaban sus dientes contra él, o sea, estaban molestos. Estamos acá. Pero lleno del Ruach HaKodesh, alzó su mirada, ya, al cielo y vio la Shejinah de Yahweh, o la gloria de Dios, con Yahshua de pie a la mano derecha de Dios. Miren, exclamó, veo el cielo abierto y a Ben Adán, o al Hijo del Hombre, de pie a la mano derecha del Ha-Gedulá, o al lado del Eterno, al lado del Padre. A esto ellos respondieron gritando a todo lo que daban sus pulmones para no tener que oírle. Y en unánime acuerdo arremetieron contra él. Le echaron afuera de la ciudad y comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. En esa época Saulo era jovencito todavía. Mientras lo apedreaban, Esteban invocaba a Dios: Adón Yahshua, recibe mi ruaj, o recibe mi espíritu. Entonces se postró de rodillas y gritó: Adón, oh Señor, no tomes en cuenta este pecado contra ellos. Entonces murió. Y aquí en el capítulo 8 habla de lo que Saulo persigue a la iglesia. Y dice, Saúl dio aprobación a este asesinato. Comenzando desde ese día, se levantó una gran persecución contra la asamblea mesiánica. En Jerusalén, todos, menos los emisarios, fueron esparcidos por todas las regiones de Judá, o de Yahudá, perdón, y de Somorrón. Entonces, algunos, versículo 2, hombres piadosos, sepultaron a Esteban y lo lloraron profundamente, pero Saúl se dispuso a destruir a la asamblea mesiánica, o a los que creían en Yahshua. Entrando casa por casa, arrastraban a ambos, hombres y mujeres, y los entregaban para ser puestos en prisión. Y aquí viene una parte que me encanta, que es lo que Dios me ha estado inquietando todos estos días. Predicación del evangelio en Samaria. ¿Ok? Por eso te estoy hablando de la gente con el espíritu en el antiguo pacto y la gente con el espíritu en el nuevo. ¿Ok? Mira. Sin embargo, aquellos fueron dispersos, anunciaban las buenas noticias de la palabra donde quiera que iban. O sea, no era problema donde les perseguían ellos, donde iban, hacían su ministerio. El hombre no podía parar el ministerio de ellos, porque el ministerio de ellos no dependía de un sitio. ¿Me captaron? No dependía de un sitio, dependía de la asignación que recibieron. Estamos acá. O sea, yo puedo predicarte aquí, puedo predicarte en el parque, puedo predicarte en el carro, puedo predicarte en el bus, puedo predicarte en el metro. Bueno, en el metro no sé si dejen porque son medio raros, ¿ya? Pero a eso se refiere. Si te sacan de un sitio, tú llevas el ministerio. Supongamos que nos toca salir a un sitio más grande. No es que decimos, y ahora me llevo un pedazo de ladrillo de ahí para que me acompañe la misma unción. No necesitas eso. ¿Me captaron? Versículo 5. Ahora bien, Felipe, aquí se pone bueno esto, descendió a una ciudad en Somorrón y estaba proclamando al Mesías. Y la multitud prestaba cuidadosa atención a lo que Felipe decía y veían y oían las señales milagrosas que él decía, que él hacía. ¿Quién era Felipe? Si mi memoria no me engaña, era uno de los diáconos originales o de los primeros diáconos que fueron nombrados por los apóstoles. ¿Ya? Ahora mira, dame un minuto. Hechos 6, vamos a Hechos 6. Hechos 6, 1 al 7. En esos días, cuando el número de los discípulos estaba creciendo, los judíos de habla griega empezaron a quejarse contra los que hablaban hebreo, que sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12, o sea, los discípulos, o los apóstoles, perdón, convocaron a una reunión general de los discípulos y dijeron: no es apropiado que seamos nosotros negligentes con la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan 7 hombres de entre ustedes que sean conocidos por estar llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Y sabiduría. Para servir tienes que estar lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Por eso dice la Escritura, y derramaré mi espíritu, ¿ya? Sobre toda carne, sobre todo género, tendrán esto, ¿ya? Sabiduría es uno de los dones que el Espíritu Santo te puede dar. ¿Me captaron? Entonces, tienes que estar lleno. ¿Me captaron? Estamos acá. Lleno.
Lo que pasaba en el Antiguo Testamento, el profeta estaba lleno, el sacerdote estaba lleno y uno que otro rey también. Pero ahora todos tienen el Espíritu. Bueno, todos tienen el Espíritu de Dios. El asunto es que tienes que estar lleno. Yo puedo tener un vaso con agua, pero depende, hay un nivel. Lo puedo tener un poquito, un cuarto, un octavo, medio vaso, 3/4, qué sé yo, o lleno. ¿Ya? Entonces tú vas a estar lleno del Espíritu dependiendo de tu nivel de sed, porque tú eres una vasija y depende cuánto tomes de él. Vamos acá. Depende cuánto tomes de él para que estés lleno. Entonces, aunque tú tienes el Espíritu de Dios, cuando tú tomas cosas de Dios, te llenas. Cuando haces cosas de Dios, te llenas. Tienes que andar en una llenura, porque si no estás lleno, te vas a llenar de otra cosa. Y cuando nos llenamos de otra cosa, ahí es el problema. Porque ¿cómo te va a usar Dios si no estás lleno? ¿Cómo saber que estás lleno? ¿Tienes al Espíritu de Dios? Sí, pero ¿cómo saber que hay una llenura? Por lo que haces, por cómo te mueves, por cómo hablas, por cómo actúas, cómo enfrentas un conflicto. Esteban aquí, cuando le iban a apedrear, él no pidió misericordia, solo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al tipo no le importó que le estaban matando. Pero alguien que no está lleno se preocupa de su carne. O por las necesidades carnales. No niego que, obvio, tienes que bañarte, alimentarte, asearte, cuidarte, hacer deporte. Sí, perfecto. Pero te preocupas mucho y se desarrolla mucho tu área emocional y te descontrolas con facilidad. Y en una discusión pierdes el control. Perdón lo que voy a decir, pero en la versión Dios habla hoy, en el libro de Proverbios, dice que se necesita 2 estúpidos para armar una discusión. Así está la traducción, leerás. No es una mala palabra. La palabra estúpido significa alguien que no piensa. Entonces dice, para discutir o armar una discusión, un conflicto, se necesitan 2 estúpidos. Así está. Espero que YouTube no me vete por esto, pero bueno. Sí, porque a veces ¿ya? ¿Me captaron? Así está. Entonces se necesita 2 personas que no sepan pensar. Entonces alguien que está lleno del Espíritu, ¿tú crees que va a hacer estupideces? No. Porque está lleno del Espíritu. Aquí dice que cuando escogieron los 7 diáconos, estaban llenos del Espíritu de Santo y sabiduría. Daniel era sabio para acercarse al rey, porque sabía que el rey tenía la capacidad de matarlo, los sirvientes del rey tenían la capacidad de matarlo, y él cuando se acercaba a dar un consejo era muy prudente y les trataba con respeto. El profeta Daniel, ¿me captaron? ¿Estamos o no? Él era prudente. No decía, yo soy el profeta Thor de aquí, y si me dices o me haces algo, va a caer un juicio sobre ti terrible, rey de ni sé cuánto, de ni sé qué, saca la bazuca, mece lo que sea y rompe lo que tengas que... No, él se acercaba con respeto, porque sabía que era una autoridad puesta por Dios, aunque estaba totalmente enchamucadísima, pero sabía que era una autoridad puesta por Dios, porque eso dice la Escritura, las autoridades son puestas por Dios y por Dios han sido establecidas, ¿ya? No como algunos religiosos dicen, ese rey lo puso Satanás. No, Satanás no pone autoridades. Influencia, que es distinto. Pero las autoridades, la palabra de Dios dice que las pone Dios. Satanás produce una influencia, porque es su trabajo influenciar para desarrollar un ambiente para que sea la venida de Cristo y del anticristo. ¿Me captaron? Bueno. Entonces, nosotros los designamos para que estén a cargo de este asunto importante. Versículo 4. Pero nosotros daremos completa atención a la oración y a servir a la palabra. Lo que ellos dijeron fue aceptado por todos en la reunión. Eligieron a uno, Esteban, que pues en el capítulo 7 fue asesinado, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Felipe, el que te estaba leyendo hace un rato. Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeas, Nicolás, quien era un prosélito en Antioquia. Presentaron estos hombres a los emisarios que oraron y impusieron sus manos sobre ellos, de modo que la palabra de Dios continuaba difundiéndose. El número de los discípulos se incrementó rápidamente en Jerusalén y una multitud de Coajín estaba siendo obediente a la fe. ¿Ya? Entonces, cuando te hablo aquí, predicación del Evangelio en Samaria, en el capítulo 8 de Hechos,
te habla de ese Felipe, ¿ok? Entonces, sin embargo, aquellos que fueron dispersados anunciaban las buenas noticias de la palabra donde querían que iba, donde quiera que iba. Versículo 5 de Hechos 8. Ahora bien, Felipe, el que te nombré en Hechos 6, ¿sí? Descendió a una ciudad en Somorrón y les estaba proclamando al Mesías. Hablaba de Jesús, ¿ok? ¿Dónde hay poder cuando hablas de Jesús? No de lo que tú haces. Cuando hablas de Jesús, ahí hay poder. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con una asignación. ¿Qué dijo Jesucristo? Vayan y hagan discípulos. Hablen de Él. Hablen de mí, te dice Jesús. Ahí hay poder. Lo que hacía Jesús cuando estaba físicamente aquí en la tierra andando, tenía poder porque la asignación que el Padre le dio era que diera a conocer al Padre. La siguiente asignación es que tú dieras a conocer al Hijo para que lleguen al Padre. Ahí hay poder porque hay una asignación. Si tú no hablas del Padre y del Hijo, no va a haber poder en lo que hagas. No tienes que hablar del pecado que la gente hace. Tienes que hablar de lo que Dios puede hacer por ellos. Por eso muchos evangelistas no tienen éxito porque se enfocan en las fallas de las personas. Es que verás, tienes esto, el otro, en todos los pecados y mandamos a un montón de gente al infierno. Jesús nunca predicó así. Jesús se acercaba a la gente de pecado y les daban una opción de libertad y de amor. Jesús, ¿no viste que se acercó donde una prostituta y le dijo, te vas a ir al infierno? Jesús no se acercó donde pues el cobrador de impuestos le dijo, te vas a ir al infierno si no cambias. Nunca dijo eso. Pero nosotros somos expertos mandando al infierno y fijándonos en las fallas de todo mundo. Si dependiera de nosotros, el infierno, chicas, estuviera 100% ya todas las plazas llenas. Estamos acá, porque mandamos al infierno a todo mundo. Jesús no vino a mandar al infierno a nadie, vino a sacar gente de ahí. ¿Me captaron? Porque el infierno no fue hecho para los que somos hechos de imagen y semejanza de Dios. No. Versículo 6. Y las multitudes prestaban, cuidadosa atención a lo que Felipe decía y veían y oían las señales milagrosas que él hacía. Felipe no era un apóstol, Felipe no era un profeta, Felipe no era un pastor, Felipe no era evangelista, me atrevo a decir. Ya, pero su título original era diácono, pero evangelizaba, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, predicaba el evangelio. O sea, el tipo tenía cargo de diácono, pero se movía casi en los 5 ministerios. Enseñaba, predicaba, sanaba, echaba fuera demonios, hacía milagros. El tipo solo faltaba que le digan apóstol. Y el tipo era un diácono. Pero hoy la religiosidad nombra diáconos para que estén barriendo, limpiando, trapeando. ¿Por qué? Porque se basan en el capítulo 6 de Hechos. Dice, es que nosotros tenemos que estar en oración leyendo la palabra, así que nombremos diáconos para que se encarguen del servicio en la iglesia. No es esa la función de un diácono, o no es esa la única función de un diácono. Aquí está Felipe. Hace un ratito te leí de Esteban, que incluso si tú lees todo el capítulo 7 de Esteban, dice que cuando él hablaba la gente lo veía y él brillaba como si fuera un ángel. Pero hoy, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Me captan? ¿Qué pasa con el pueblo? Un diácono brillaba en esa época, pensaban que era un ángel. Aquí este otro diácono hacía tantas señales milagrosas que la gente se quedaba, wow, estamos acá. ¿Ya? No era profeta, no era evangelista, era el diácono. ¿Qué tenía? Lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Nada más. Estamos acá, iglesia. Voy a seguir avanzando. Me vienen muchas cosas a la cabeza. Versículo 7, porque mucha gente que tenía espíritus inmundos, dando a ladridos, eran expulsados de ellos. ¿Quién hacía esto? El Espíritu Santo por medio de Felipe. También muchos paralíticos y tulidos estaban siendo sanados. Así que había mucha alegría en la ciudad. Pero había un hombre en la ciudad llamado Simeón que por un tiempo había estado practicando magia. Ojo con esto. Y tenía atónita a la gente en Somorrón y declarando que él era algo grande. No hablaba de Jesús. Él declaraba que era algo grande.
Cuando tú ves que un ministro habla de sí mismo, ojo, todos le prestaban mucha atención, desde el menor hasta el mayor. Aquí mira, ¿te acuerdas lo que te leí en Jeremías? Que Dios cuando hablaba de su pueblo decía del menor al más grandioso, pero aquí solo dice del menor al mayor. ¿Sí notaste la diferencia? Diciendo, este hombre es el poder de Elohim llamado el gran poder. Así le decían a este tipo porque no tenía nada. Y le seguían porque por un tiempo considerable los tenía atónitos con sus artes mágicas, haciendo cosas, pero no hablando de Jesús. ¿Me captaron? Ojo con esa gente. Pero cuando llegaba a creer, pero cuando llegaban a creer a Felipe, mientras anunciaba las buenas noticias referentes al reino de Dios, ¿qué pasaba? Felipe anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. No estaba condenando gente, estaba anunciando las buenas noticias. ¿Ya? No hablaba de él, hablaba de quién es Dios. Vamos. Y al nombre de Jesús, el Mesías, eran sumergidos ambos, hombres y mujeres. Además, el mismo Simeón llegó a creer, o sea, este tipo que hacía artes mágicas. Y después de ser sumergido, se unió a Felipe y estaba sorprendido al ver las señales milagrosas. Una cosa es que te hagan artes mágicas y otra cosa es que te hagan una señal milagrosa. Pastor, ¿cómo puedo diferenciar de alguien que se para en un altar y hace algo mágico y alguien que hace algo milagroso? Porque las dos cosas pueden ser muy similares, pero son muy distintas a la vez. ¿Qué significa? Oran por ti porque pues tenías algún problema. ¿Ya? Tenías algún problema. Oran por ti porque tenías algún problema. ¿Ok? Se manifestó gloria, poder, porque aquí dice que con este hombre la gente estaba atónita y le seguían. ¿No? Pero vino Felipe y se puso a hablar del reino de Dios y de Jesús. Y después de hablar de eso, venían las cosas milagrosas. ¿Ok? Entonces dice que hasta este tipo que usaba artes mágicas creyó y le seguía a Felipe. Y estaba atónito de las señales milagrosas que hacía. Diferencia entre arte mágica y un milagro. El arte mágica te ayuda ese momento y después vuelves a lo mismo. Pero cuando es un milagro, un arte mágica tal vez le devuelve la vista, pero después vuelve a quedar ciego. Un milagro te sana, porque es un milagro, porque es una obra divina. Un arte mágica es una obra diabólica. Te da paz temporal. Entonces la gente que se mueve por artes mágicas te habla, tú te emocionas, wow, aleluya, me dijo esto, el otro, por artes mágicas. Pero tu vida sigue igual. Tu casa sigue igual, tú sigues igual, tu esposo, tus hijos siguen igual, la enfermedad sigue ahí mismo, los problemas financieros siguen ahí mismo y todo sigue igual, no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque fue un arte mágica, te hablaron bonito, te pintaron un panorama excelente, alborotaron tu carne, tus emociones y nada más. ¿Me captaron? Pero cuando es algo milagroso, te hablan de Dios. Por eso Felipe, cuando habló de Dios, dice que un puñal, como una punzada, era que les clavaba en el corazón y esa gente se enojó con él. ¿Ya? Porque lo de Dios se te mete, porque cuando hablas palabra de Dios entra hasta lo más profundo del ser y te estremece. Eso es lo que le pasó a esa gente. Y por eso lo mataron a pedradas. ¿Me captaron? Entonces, acá, entre un arte milagrosa, un milagro y un arte mágica, hay mucha diferencia. Porque cuando es un milagro de Dios, permanece. ¿Me captaron? Cuando Dios hace algo, permanece. Porque el Eterno hace que las cosas perduren. El diablo te da cosas temporales para mantenerte encantado. La magia es temporal, el milagro permanece. Porque el milagro lo hizo el Eterno. Lo temporal, lo mágico, no lo hace el Eterno. Bueno. Además, el mismo Simeón llegó a creer y después de ser sumergido, se unió a Felipe y estaba sorprendido al ver las señales milagrosas y las grandes obras de poder que tomaban lugar continuamente. ¿Ya? Cuando los emisarios de Jerusalén oyeron que en Somron había recibido la palabra de Dios, enviaron a Kefa y a Johanán, los cuales descendieron y oraron por ellos para que pudieran recibir el Espíritu Santo, porque hasta este momento no había descendido sobre ninguno de ellos y solamente habían sido sumergidos en el nombre de Jesús. Entonces Kefa y Johanán impusieron sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Simeón vio que el Ruaj
era dado cuando los emisarios hacían Shekinah sobre ellos y les ofreció dinero. Decía, denme ese poder a mí también para que cualquiera que imponga mis manos reciba el Espíritu. Pero Kefa le dijo, tu plata vaya a la ruina y tú con ella. ¿Me captaron? Porque a pesar de que el don es gratuito de Yahweh, se puede comprar. ¿Por qué pensar que el don gratuito de Yahweh se puede comprar? Entonces hay cosas en el reino que no se adquieren con dinero. Entonces cuando te dicen, si tú pasas y pactas esto, el otro, o sellas esto, el otro, vas a activar tal cosa, no funciona así. Y es aquí cuando recapacitas, justo en este momento de esta prédica es cuando recapacitas y te das cuenta cuánta plata te sacaron. Porque lo único que tienes que poner ahí es diezmos y ofrendas. No pactos ni selladas. Porque dice que cada uno debe como dispuso en su corazón, no como te incitaron a hacer un pacto económico. Si no, hagamos memoria, a ver. No sé si en algunas otras iglesias, algunos de ustedes tal vez les dijeron, sella o pacta. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Ya. Y cuando hiciste ese sellado y pactado, tu vida cambió. No te niego que puede haber pasado algo, pero tu vida cambió. Tal vez te soltaron palabra que hablaba sobre, no sé, tu esposo o tu esposa. Hola, príncipe, ¿cómo vamos? Y dijeron, tienes que sellar esta palabra. Y pasaste corriendo y cogiste la billetera, la tarjeta de crédito con la clave ahí del cajero, todo. Ya. Y cambió el esposo o la esposa. Cambiaron los hijos. No. Porque no se trata de sellar con dinero. Se trata del reino. Se trata de que tienes que soltar una palabra que les entre hasta lo más profundo. Se trata de que tal vez tu esposo o tu esposa tenga que ver tu caminar y tu testimonio con Dios. Y digan, wow, no ha estado metido en una secta, no ha sido una fanática, realmente Dios la está usando o lo está usando. Quiero seguir al Dios que tú predicas, pero no fue con un pacto, con una sellada. ¿Ya? Sí, yo también cuando era incrédulo, una vez ahí por ahí dijeron, tienen que sellar esta palabra y fui corriendo. Sí. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, un año y así. Sentí que mis orejas se crecieron de este tamaño. Y era así. Me vieron como un burro, dije yo. Se pasaron. Me sacaron plata. Dije, ni más. Pero claro, el príncipe que soltó esa palabra, pues se fue, ñaca. Cada vez más cerca mi iPhone 17 Pro Max. Verdades del reino que duelen, sí. ¿Ya? Porque pues la palabra de Dios no te habla de hacer un pacto económico, ni nada de eso. Es manipulación. ¿Ya? Es manipulación. Dime si Abraham hizo un pacto económico. Moisés lo hizo, pero eran muy prósperos. Me decir, pastor, pero Jacob sí creo que hizo un pacto. Dijo, si me das todo lo que, si me das para comer o vestir, yo te doy los diezmos de todo. Pero no es que habló de un diezmo, que ni siquiera nadie le habló. Abraham también habló de diezmos, pero no habló de un pacto económico. No es que alguien se le acercó y dijo, verás, Abraham, si tú das esto de acá, se te va a abrir esta. No. Hicieron algo que no fue hablado por hombre. A eso me voy. ¿Me captaron? No fue un hombre el que se lo soltó. Fue revelado a ellos directito. Por eso te hablé desde un principio que Él pone su palabra en tu corazón y no necesitarás que nadie te lo enseñe, te lo revele, porque te lo va a revelar a ti. Entonces nadie te va a venir con una revelación que te va a confundir y te va a hacer tonterías por emociones. ¿Me captaron?
¿Qué será? ¿Seguimos, Dani? ¿O paramos? Ya no, solo la Ani me está atacando. Creo que estamos dando en el clavo. ¿Sí o no, Ani? Estamos dando en el... ¿Qué hacemos? ¿Seguimos, Gladysita? ¿Qué hacemos? No, sí. Ay, ay, ay. Versículo 21, tú no tienes parte alguna en este asunto porque a los ojos de Yahweh tu corazón está torcido. Por lo tanto, arrepiéntete de esta maldad tuya y orad al Adón. Quizás seas perdonado por haber abrigado ese pensamiento en tu corazón. ¿Cuál es el problema acá? Lo que tú piensas en tu corazón. ¿Ya? Ahora, con esto acabamos, iglesia. Me salto al versículo 26. Un ángel de Jehová le dijo a Felipe, levántate y vete al sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Asa, el camino del desierto. De modo que se levantó y fue. Cuando iba se encontró con un cushí, dice acá, un hombre lleno de fe. ¿Lleno de qué? ¿Lleno de qué? Lleno de fe. ¿Por qué? Agradaba a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios envió a Felipe a un hombre que tenía fe. ¿Ya? El hombre tal vez no estaba clamando por algo, pero Dios manda a la gente que tiene fe para hacer que hagan algo. Felipe fue inspirado por el Espíritu de Dios, porque cuando le nombraron diácono decía que estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, anda donde este hombre que está camino al desierto y es un hombre lleno de fe. Tal vez ese hombre no tenía el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sabía lo que ese hombre tiene en el corazón o tenía en el corazón, que era fe. Entonces, por eso decía, pondré mi ley, mis preceptos dentro de tu corazón y no necesitarás quien te los enseñe. Fue Felipe ahí donde este hombre y dijo, pero no tengo quien me explique. ¿Me captaron? No tengo quien me enseñe, te voy a leer. Un hombre lleno de fe que era ministro a cargo de todo el tesoro de Kandake, dice acá. Bueno, reino de Cush, el cual había ido a Jerusalén a adorar. O sea, conocía de Dios. ¿Ok? Y ahora iba de regreso a casa sentado en su carruaje leyendo al profeta. ¿Al profeta? No me están siguiendo. ¿Qué han? Al profeta Isaías. Estaba leyendo el libro del profeta Isaías. ¿Ok? El Espíritu le dijo a Felipe. ¿Quién le dijo a Felipe? Ay, ¿quién te tiene que hablar? ¿Quién? Es el Espíritu que te va a hacer moverte a hacer A o B o C cosa. Pero para saber que es del Espíritu tienes que estar lleno. Y para saber que es del Espíritu te va a llevar a hacer cosas que literal le agradaría a Dios que haga, no a la carne. El Espíritu le dijo a Felipe, ve a ese carruaje y quédate cerca de él. No sé si se engancharon acá. Es como que pasa un carro, ¿no? Por la autopista Rumiñahui. ¿Ya? Y dice, Guillita, anda ese carro y quédate al lado de ese carro. Pero el carro está andando. Entonces, ¿qué tiene que estar? El carro a qué velocidad tal vez está bajando a la autopista, 80. Sigo. Entonces, Guillita tiene que estar al lado del carro. ¿Corriendo a qué velocidad? Quiere decir que el Espíritu Santo le dijo, Felipe, anda y ponte al lado del carruaje. ¿El carruaje estaba parado? No. Dice que iba camino a. ¿El carruaje estaba? Hey, ¿qué estaba haciendo el carruaje? Rodando, andando. Y Felipe cuando se puso al lado del carruaje, ¿qué tuvo que hacer? Mantenerse al ritmo del carruaje, porque dijo, quédate al lado del carruaje. No dice el carruaje está parado ahí esperando. El tipo iba camino a hacer las cosas que le competían hacer, porque ya salió de lo que tenía que hacer. ¿Me captaron? Entonces Felipe estaba al lado del carruaje. Un carruaje, ¿tú crees que va a 20 kilómetros por hora? Un carruaje por lo menos mínimo está guiado por un caballo. Mínimo. Un caballo, ¿a qué velocidad correrá un caballo? A unos 60 kilómetros por hora, tal vez. Un humano no llega a más de 10. Un caballo por lo menos corre unos 30, 40 kilómetros por hora. Felipe estaba y se mantenía al lado del carruaje. ¿Me estás?
Cuando Felipe se acercó, versículo 30, corriendo. Estamos acá, te lo voy a leer de 9. Versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, ve a ese carruaje y quédate cerca de él. Cuando Felipe se acercó corriendo, quiere decir, ¿por qué se acercó corriendo? Porque el carruaje estaba rodando, corriendo. El caballo estaba corriendo. Hasta donde yo sé, al primero que le hizo correr a la velocidad de un caballo, ¿cuál era? Elías. Porque el rey estaba avanzando, le dijo, adelántate tú un carruaje. Y dice que Elías oró para que Dios le dé fuerzas. Y dice que rebasó el carruaje del rey. Corrió más rápido que un caballo. El mismo espíritu que le hizo a Elías correr más rápido que un caballo es el mismo espíritu que le hizo a Felipe acercarse al carruaje. Pero hoy, ay no, hoy la gente corre 2 cuadras y está con la lengua afuera. Ya se les sale el pecho, ya se mueren, ya están. Te tengo que dar un mensaje de parte de Dios, pero espérate. Ay, 9:11. Es en serio. Y Felipe iba corriendo al lado del... Corriendo, oyó al Cusín leyendo al profeta. El tipo mientras corría, escuchaba que leía el profeta Isaías. ¿Te das cuenta el nivel de ese man? Increíble. Y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Entonces el tipo en su carruaje, ¿quién me habla? Ah, epa, ya. Le dijo, ¿cómo puedo al menos que alguien me lo explique? Entonces invitó a Felipe a sentarse con él. Ahí asumo que se paró el asunto. Ahora bien, la porción de la escritura o de la Taná que estabas leyendo era esta. Él fue como oveja llevada al matadero, como un cordero mudo ante sus trasquiladores, y no abrió su boca, no abre su boca, fue humillado y le negaron justicia. ¿Quién contará acerca de su descendencia, puesto que su vida ha sido quitada de la tierra? El hombre lleno de fe le dijo a Felipe. ¿Cómo le describieron? A un hombre lleno de fe. Ay, ay, ay. Ni siquiera por su nombre. A un hombre lleno de fe. El hombre lleno de fe le dijo a Felipe, he aquí mi pregunta para ti. ¿El profeta está hablando de sí mismo o de otro? ¿Ya? Entonces Felipe comenzó a hablar comenzando por este pasaje y siguió para proclamarle las buenas noticias acerca de Yeshua. ¿Dónde hay poder? Cuando hablas las cosas del reino. ¿Me captaron? Mientras iban por el camino llegaron a un poco de agua y el hombre lleno de fe, el hombre, ya no le dicen no le decían el cusita, sino el hombre, mira que hay agua. Ni siquiera Felipe le dijo, sino el hombre de fe dijo, mira, ahí hay agua. ¿Hay alguna razón por la cual no pueda ser sumergido? Si crees con todo tu corazón, sigo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. No le dijo bien puedo. Bien puedes. Si crees con todo tu corazón, tú eres el que puede. Si crees. O sea, cuando tú crees que puedes hacer algo para Dios, para que te actives y entiendas las cosas de Dios, si tú crees, bien puedes. Jesús dijo, para el que cree, todo le es posible. El tipo creyó. No dijo necesito un estanque, no dijo necesito una piscina, no dijo necesito un curso bautismal, no dijo necesito el curso nivel 1, 2, 3, 4, 5 de liderazgo. Le dijo, ¿crees? Bien puedes, dele. Él respondió, creo que Yeshua es el Mesías, es el Hijo de Dios. Entonces ordenó que el carruaje se detuviera. Y recién se paró el carruaje. Todo esto que te estoy hablando estaba el carruaje moviéndose. Felipe así, ¿qué estás leyendo? El profeta tal. ¿Quieres subir? Ya. Aquí recién paró el carruaje. Todo lo que te acabo de leer era con el carruaje en movimiento. Nunca paró el carruaje para que el tipo se subiera. Entonces no es que fue una revelación rara que tuvo el pastor Julio, no está escrito, solo compara. Ahí recién detuvo el carruaje porque se iba a bautizar. Todo lo hizo en movimiento, más o menos como los buses que hay aquí en Quito, ¿no? Vamos, Ani, Dios mío. Suéltalo.
¡Ay! La gente de fe no para. ¿Ya? La gente que usa los buses de acá, pues los son de fe porque el bus no te para subir ni para bajarte. Están con la unción de Felipe. Alaba. ¿Sí o no? Tienes que tener la unción de Felipe para subirte al bus. Porque el bucero te dice, al vuelo, al vuelo, al vuelo. Tranquilo, ya, yo vengo leyendo Hechos 8, no te preocupes ahí. Ya, estamos acá. Ay, ay, ay. Entonces ordenó que el carruaje se retuviera y ambos, Felipe y el hombre, lleno de fe, bajaron al agua y Felipe lo sumergió. Cuando salieron del agua y subieron, el ruaj del Adón o del Señor arrebató a Felipe. El hombre lleno de fe no le vio más porque continuó su camino lleno de alegría. Pero Felipe se presentó en Asadot y continuó proclamando las buenas noticias según pasaban por los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Todo lo hacía por medio. Ahora, aquí viene el asunto. Yo te estoy hablando de gente tremenda en las cosas de Dios, que corrían a la velocidad de un carruaje, que se trepaban al vuelo en un carruaje, que el Espíritu Santo los tomaba y lo arrebataba. Aquí dice, ¿qué es arrebatar? Que tú le veías que la persona se iba. De ahí sacan todas las películas para los superhéroes, ¿no? Que van volando. Entonces, ¿qué pasó con Felipe? Se fue volando, literal. Dice que no lo vio más, que el Espíritu lo arrebató, lo tomó, lo sacó de ahí y le puso en otro lado. No dice que él siguió caminando. ¿Me captaron? El asunto es, el día martes, los que vinieron el martes, te lo voy a soltar acá, porque, ay, no subí la prédica del martes. Dios mío, tengo que subir la prédica del martes. En la prédica del martes, yo le solté que había conocido una chica que tenía una amiga que era bruja, ¿ya? Pero esta chica es creyente, pero tenía una amiga bruja, ¿ya? Esta amiga bruja dice que había salido con esta chica, que es creyente, a tomar un café. El rato que van a tomar un café, la amiga brujita de esta chica se topa con otra chica que no conocía, ¿ya? O sea, esta brujita se topó con otra mujer que no conocía. Pero dice que ahí en ese sitio, estas dos mujeres cogieron y se abrazaron y se saludaron con mucho afecto. Y ella le dice a su amiga, oye, pero, ¿qué es tu amiga? No, recién la acabo de ver, nunca la había visto en mi vida. Pero se habían saludado, hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Y ella dijo, pero ¿por qué saludas así con un extraño? Le dijo, lo que pasa es que ella es bruja igual que yo y nos reconocemos. Sigo, seguro. Y ella le preguntó, ¿y cómo le reconociste? Porque en el área espiritual la energía que le rodea a ella es morada o púrpura. Entonces, al vernos las dos vimos una energía púrpura en ella y ella vio una energía púrpura en mí. Y supimos que somos brujas, entonces somos del mismo bando y por eso nos tratamos con mucho amor. Lo que falta en el pueblo. Ay, sigo. Esta chica creyente, guayaquileña, que estudió en un colegio cristiano en Guayaquil, se quedó así. La hija de Dios no vio el aura o la energía que brotaba de las brujas. Un punto. 1 para las brujas, 0 para la hija de Dios. ¿No? Ojo con esto. ¿Ya? Brujas 1, hija de Dios 0. Estuvo ahí. ¿Ya? 2. Ella le dijo, pero ¿y por qué se saludaron así tan cariñosamente? Pues por este asunto. Y porque pues si trabajamos para el mismo bando, debemos respetarnos y tratarnos bien y amarnos. Unas sirvientes de las tinieblas hablando de amor. Obviamente no del amor de Dios, ¿no? Pero se tenían un aprecio entre las dos. Mientras esta chica me contaba eso, mi cerebro era dando vueltas como que si me hubiesen puesto aceite 3 en 1 adentro. Mi cerebro era en banda adentro, ¿no? Analizando y Dios hablándome. Yo era, hasta los ojos se me daban vueltas así, adentro, ¿ya? Yo estaba, es un reseteo que me agarró brutal. Yo dije, Señor, ¿qué cosa con esto? Me dije, espera y aprende, Julito. Yo era así, parado las orejas, pero los ojos dando vueltas. Y esta chica ya se despide de esta otra, y esta chica le pregunta a su amiga brujita, le dice, oye, pero, ¿y esto por qué se da? Porque nosotros en el reino espiritual vemos las cosas así. ¿Se acuerdan que una vez que yo les conté que los brujos a los hijos de Dios nos ven de fuego? O nos ven llenos de fuego o con un aro de fuego alrededor, porque la escritura dice que somos ministros como de fuego.
Y dos, dice que Jesucristo nos bautizó en Espíritu Santo y entonces tienes que andar en fuego. Entonces un brujo reconoce a un hijo de Dios porque su cuerpo espiritual, su alma, está de fuego. Fuego, 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 literal, fuego. ¿Ya? Por eso cuando Jesús se acercaba a los endemoniados decía, ¿por qué nos atormentas? Porque el fuego de Dios causa tormento a los demonios. Entonces, si una hija de Dios tiene una amiga bruja y la amiga bruja no se siente incómoda, quiere decir que la llama está bajita, ¿no? No arde la pelada. ¿Ya? Porque yo cuando me acerco a un brujo, paso por al lado de un brujo, el brujo se pone re nervioso, se pone incómodo, se pone así. Y estoy como a 3 cuadras. Paso por al lado y el brujo se pone mal. Me están captando acá, algo pasa, ¿me entienden? Ahora, ¿qué sucede acá? Si las sirvientes de las tinieblas se reconocen entre ellas y se tratan con afecto, habiéndose visto esa primera vez en toda su vida, y se tratan así, ¿por qué los hijos de Dios no somos así entre nosotros? Ni siquiera los que nos conocemos, peor otro de otra casa de oración. Se me fueron. Jesucristo soltó un código brutal y dijo, Satanás no puede irse en contra de sí mismo porque no tendría efectividad. Porque a Jesús le acusaban de que echaba demonios por el dedo por Lucifer. ¿Ya? Pero él dijo, si por el dedo de Dios echó fuera demonios. Dijo, una casa dividida contra sí no prospera. Entonces Satanás no se va a ir en contra de sí mismo. Dándoles a entender Jesús, si fuera Satanás el que me usa, no me pusiera a estar yéndome en contra de mi propio equipo, pues. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué los hijos de Dios sí hacemos lo contrario? Ni siquiera nos reconocemos. Tú no vas por la calle y puede pasar un hijo de Dios al lado tuyo, tú ni zona. Pero el brujo sí sabe que eres hijo de Dios. Pero tú no sabes quién es brujo. O sea, la pregunta es de aquí, ¿quién está más prendido en el reino espiritual? No, dilo, yo sé que te va a doler decirlo, pero los brujos, así de simple. Los brujos están más activos, más prendidos, más conectados, con más discernimiento en el reino que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos sí pasan conectados con su padre, que es el diablo. La pregunta es, oramos, ayunamos, leemos la palabra, pero vemos el pero en todos los hijos de Dios, hablamos mal de los hijos de Dios, hablamos de espaldas de los hijos de Dios, criticamos a los hijos de Dios, mientras que los brujos, sirviendo al príncipe de las tinieblas, al que tiene maldad pura en el corazón, no se tratan mal entre ellos. ¿Cómo me explicas a mí cómo rayos gente que sirve a Satanás se tienen afecto y amor entre ellos? Y los que servimos a Dios, que Dios es amor, no lo tenemos. Algo no está bien. Ahora, la pregunta es esta. ¿Quién en realidad tiene maldad en el corazón? ¿Ese par de brujitas o nosotros? Porque si se te acerca un vagabundo en la calle, tú le vas a ver de lejitos. Pero Jesús era, hola. Y le abrazaba al leproso y no le daba ni cosas. Y sabiendo que la lepra es contagiosa. Porque cuando andaba un leproso, la gente gritaba, leproso, 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 para que la gente se abra y no se contagien. Pero Jesús tenía, hola, ¿qué onda? Y todo el mundo, ¡ay, ay, ay! Se fregó. Y total, después de que Jesús le abrazaba, el leproso estaba sano. La pregunta es, ¿los hijos de Dios estamos tan mal? Porque, miren, no se sientan mal, bellas y bellos. Los amo un montón. Besitos a todos y a los que me ven. Pero a mí, yo tengo un problema serio. Y es que yo veo gente que ora, que ayuna, que habla en lenguas, que tiembla, sueños, visiones, que profetiza. No estoy lanzando sátiras en contra de nadie ni indirectas, ojo. Pero veo que no reconocen a nadie de un hijo de Dios y hablan mal de todo mundo. Aquí viene el asunto, están peor que el diablo. Porque si dos brujas que nunca se han visto en su vida se reconocen, se saludan, se dan un besito, están contentas porque reconocieron el mismo espíritu que les dirige. Y nosotros que portamos al Espíritu Santo no podemos discernir entre nosotros. No puedo ver el fuego que hay en Ani, no puedo ver el fuego acá, no puedo ver el fuego acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Pero sí me fijo en sus errores, en sus fallas, y hablo detrás de ellos, y critico detrás de ellos, y me fijo en todas las fallas y problemas y pecados que tienen.
ese par de brujas se trató tan bien que una hija de Dios se quedó paniqueada. ¿Me captaron? Pero sí nos queremos meter en guerra espiritual, un montón de cosas. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo caía sobre 3 personas que les dije, y esas 3 personas hacían maravillas. Hoy el Espíritu Santo cae sobre todo mundo y no hacemos nada. Felipe corría más rápido que un caballo, se teletransportaba. ¿Y qué tenía? El Espíritu de Dios y sabiduría. Las brujas, ¿qué tienen? La palabra de Dios dice que es más fuerte el que está en ti que el que está en el mundo. Pero no detectamos ni un brujo, ni a los hijos o hijas de Dios. Es por eso que las tinieblas tienen tanta efectividad, porque no están en contra de ellos mismos. Y el problema es que la iglesia de Dios, esta iglesia y la mayoría de iglesias, hay mucha división, mucha crítica, mucha murmuración. Siguen a quien no deben seguir y critican a quien no deben criticar. Hay división, obvio. Por eso el diablo hace lo que quiere, definitivamente. Por eso tú no ves a un brujo enfermo. Y muchas veces la misma gente creyente tiene que buscar al brujo para que le sane, porque la oración de la iglesia no sirvió. Por eso mucha gente de la iglesia tiene que llevar al bebé recién nacido, no hablo de aquí por si acaso, al bebé recién nacido, porque está enfermo y el brujo tiene que pasarle un cuí, un huevo o un trapo, lo que sea, porque la iglesia no tuvo poder para hacerlo. ¿Me captaron? Estamos acá. La iglesia pidiendo servicios profesionales a las tinieblas porque no tienen. Estamos acá. O sea, me captan, iglesias. Estamos aquí. La iglesia a nivel mundial, no digo al 100%, pero un buen porcentaje está hiper, recontra, ultra, mal. Y me duele aceptar que las tinieblas están haciendo las cosas bien en la cosa que a ellos les compete y nosotros no estamos haciendo nada. Los primeros creyentes en el libro de Hechos, después de que Jesús ascendió y los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, era gente brutal en las cosas de Dios. Milagros, sanaban enfermos, esto, el otro, resucitas, pa. Hoy oras por alguien, ni se sana, tal vez hasta se muere. Hay un muerto por ahí, te acercas para orar a ver si resucitó, nada. Te invitan a un velorio en vez de soltar palabra para que el fallecido resucite. No, te estás ahí y dices, no, mejor no voy porque si no. Y le dan más preferencia al sacerdote de imágenes que al Hijo de Dios, que tal vez tenga el poder para que hacer que el que está en ese ataúd se levante de una y la gente salga corriendo. Bueno, estamos acá. ¿Te das cuenta el estado actual de una iglesia? Pero queremos gloria, queremos poder, queremos unción, revelación. Pero los brujos se reconocen entre ellos, así se hayan visto una sola vez. Yo te reto a que alguna vez vayas en un transporte, entres a un centro comercial, cojas metro, lo que sea, estés en el sitio que estés y veas la unción, la presencia de Dios en otro. A ese nivel tenemos que llegar por amor a Dios. ¿Y qué es lo que hacen los brujos? Obedecer al diablo. Por eso tienen ese nivel. Un brujo, para que llegue a niveles, tiene que hacer cosas y sacrificios que Satanás les pide, que Lucifer les pide. Ya, tienes que beber sangre de esto, tienes que sacrificar este animal, tienes que pelar un pollo de plumas negras, lo hacen. Tienes que hacer un sacrificio humano, lo hacen. En Halloween tienes que violar a X persona y matar a un bebé en tal montaña, lo hacen. Y por eso tienen el poder que tienen. ¿Por qué? Porque son obedientes. Esa es la clave de las tinieblas, obediencia. En cambio, nosotros que supuestamente tenemos al Espíritu Santo, primero, no obedecemos al dueño del Espíritu o al Espíritu, que es Dios. Segundo, tenemos nuestra propia ley dada por Dios, no la obedecemos. Y queremos que Dios nos use. ¿Me captaron? Por eso vivimos siempre con el mismo problema económico, emocional, marital, con los hijos y con la salud. ¿Por qué? Porque no creemos ni en quién nos llamó. Pero los brujos, aunque te va a sonar horrible esto, pero a Satanás le dicen papá. ¿No lo sabías? ¿En serio? Y hasta Jesucristo lo ratificó, le dijo, su padre es el diablo, porque hacen lo que les dice. Confirmado. Ellos obedecen a su padre.
Satanás. Nosotros no obedecemos al nuestro y queremos que nos vaya bien en todo. Si en lo poco que Dios nos pide no lo hacemos y refunfuñamos y renegamos y esto y el otro. Satanás teniendo maldad en el corazón, maldad pura. Cuando Dios le dice que haga algo, lo hace. No está diciendo, ay Señor, pero ¿cómo así? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Es que no se lo merecen. No, lo hace. Desásnenme. Pero yo no he visto en ninguna parte de la Escritura que Dios le haya pedido hacer algo a Satanás y Satanás haya refunfuñado. Le haya dicho, no quiero hacer. No está. Por lo menos yo no he encontrado. Si encuentran, me avisan. Pero sí he visto por cientos en la Escritura cuando Dios les pide algo y le ponen peros. ¿Contra qué tiene que luchar el Espíritu de Dios? Contra el espíritu del hombre. Ni siquiera contra las tinieblas, porque ella fue vencida en la cruz, según Colosenses 2, 13, 14 y 15, dice que fueron avergonzados en la cruz de Cristo y expuestos públicamente, todo principado, potestad, gobernador, hasta ellos fueron avergonzados ya, pero ni siquiera las tinieblas le dan trabajo a Dios. Somos nosotros los que le damos problemas, trabajos, conflictos, nosotros. ¿Por qué? Porque no le hacemos caso. Decimos tener el Espíritu Santo, juzgamos a todo mundo, crucificamos a todo mundo, mandamos al infierno a todo mundo, seguimos cursos de todas las cosas, guerra espiritual, guerra esto, guerra ni sé cuánto, karate ungido, kung fu ungido, lo que sea, para armar guerra espiritual. Pero el rato del condumio, naranjas. Yo muchas veces he puesto a orar a gente que supuestamente ora y ayuna, y esas oraciones de llorar. Pero te apuesto que si oyera orar a un brujo, al diablo, me quedo loco. Si escuchara a un brujo pedir cosas al diablo, nos dejan cortos. ¿Me captaron, iglesia? La iglesia a nivel mundial está en números rojos, recontrarrojos, vino tinto. ¿Por qué? Porque presumimos de un Dios al cual no obedecemos, al cual no creemos, al cual no tenemos fe. Y por eso los brujos se nos ríen. Por eso hay brujos que dicen, a ese pastor lo mato mañana. Y lo matan. Pero ¿cómo es que le tocó al ungido? Ñaño, no estaba ni ungido ni las botas. Porque si realmente hubiese estado bien ungido y el Espíritu Santo adentro, el brujo no podía acercarse ni una cuadra. Porque hubiese sentido la presencia del Espíritu Santo, el brujo salía corriendo. Pastor, ¿cómo sabe eso? Porque yo servía a los brujos antes, era un brujo antes, entonces sé cómo funciona el asunto. ¿Me captan? Así funciona el asunto. Pastor Julio tenía libros de brujería, hechicería, magia negra, magia blanca, vudú, todo esto. Seguidor de, no te digo ni el nombre. Ya, pero termina en bu y empieza con B. Ya. Sé cómo funciona el reino de las tinieblas y sé cómo es de efectividad en las cosas. Y por eso digo, los hijos de Dios no estamos en nada. Si yo quería fastidiar la vida a alguien, nació un muñequito, le metí un alfiler, esa persona pasaba trabajo todo el día. ¿Por qué? Porque era consciente de lo que hacía y le ponía, entre comillas, hablándote ignorantemente fea lo que hacía o creía en lo que hacía. ¿Me captan? Es momento de que la iglesia se levante con el verdadero poder de Dios, pero debemos ser conscientes de quién es Dios y de quién es el Espíritu Santo para ser efectivos en lo que hacemos. Por más que leas Biblia, por más de que ores, por más que ayunes, la palabra de Dios dice, si tú juzgas o criticas a tu hermano, eres un suicida, un asesino, perdón, eres un asesino. El reino de las tinieblas es efectivo, ¿por qué? Porque entre ellos no se critican. No se atacan, no murmuran entre ellos. Hay gente que dice, mire, me hicieron un ataque de brujería y van donde otro brujo para que lo deshaga. Ajá, lo deshaga. Código de brujos. Te suelto un código. Código de brujos. Un brujo no deshace lo que hizo otro brujo. Solo lo agudizan o lo pacifican un ratito hasta que tú te descuides. Es lo que hacen los brujos. Porque si una persona va donde un brujo y le dice, mire, este otro brujo me hizo este encantamiento para que viva enamorado de la Florencia. Ya, ya, yo te deshago el encanto. Tráeme una foto de la Florencia. Sí, les lleva la foto de la Florencia, hace sus macumbas por ahí y total hace que la Florencia le siga haciendo más brujería. Así trabajan los brujos, en serio. Nunca se van en contra de ellos. Un brujo no deshace lo que hace un brujo. Pero los hijos de Dios sí deshacemos lo que el otro hijo de Dios hace. Estamos acá. Iglesia, estamos re mal en las cosas espirituales. Pensamos que estamos bien porque te levantaste 3 de la mañana a orar,
porque haces ayunos tantas veces a la semana y piensas que con eso estás bien. Te voy a soltar un código. Yo no estoy en contra de oración ni ayuno, porque eso es, porque Jesucristo lo dijo y lo hizo. Pero ¿cuántas veces ayunó Jesús? Que esté registrado. Que esté registrado, que tú le hayas leído. ¿Cuántas veces? Cuando empezó su ministerio. ¿Te habló de otro ayuno ahí? No. No te puedo decir que no haya ayunado, no, pero te registra un ayuno. Saúl, ¿cuántas veces ayunó? Cuando se le acercó a Jesús y le dejó ciego. Hasta donde yo sé. No te, de lo que está registrado. No te estoy diciendo que no ores o no ayudes. ¿Tienes que hacerlo? Sí, porque la palabra lo dice, sí. ¿Cuántas veces? No lo sabes, porque es el Espíritu quien te guía. Pero el asunto es que si a mí me dicen, pastor, estoy orando y ayunando tantas veces a la semana y leo la Escritura esto, yo espero que chúticas. Tú pases por al lado mío, yo caiga en el piso inconsciente, me levante después de 3 horas y diga, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Híjole, qué poder de la sierva, wow. Que salgas y te topes con una persona y le digas, hola hermanito, ¿cómo está? Ay, ¿cómo sabe que soy hermano? Porque le veo lleno de fuego. Hasta luego, y se queda así. Wow, eso es lo básico que deberías hacer. Te suelto algo y que sea para la gloria de Dios. Hay un varón que sabe venir los días martes, y yo les sé decir que es corredor, ¿se acuerdan? De él subí un shot en YouTube, un video corto en YouTube, porque él estaba en el hospital Los Andes cuidando carros. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Marco Bedón, creo que es el apellido, que te pasé el contacto. ¿Por qué me acerqué donde él cuando yo estaba en el hospital Los Andes? Porque yo estaba parado afuera en el carro esperando a que, pues creo que estaba mi nieta ahí en el hospital, no me acuerdo bien de esa época. Yo estaba así sentado y digo, ¿y ahora qué hago? Y el Señor me dice, mírale a él, acércate. ¡Pac! Sentí la presencia. Dije, este hombre tiene fuego. Me acerqué y le dije, varón, tú eres un hijo de Dios. Me dijeron, ¿cómo sabe? Por esto. Está subido el video en YouTube, está en 3 partes. Eso deberías estarte moviendo así. Y le digo, Dios quiere hacer algo hoy porque tú has dejado de creer. ¿Y cómo sabe? Porque es el Espíritu hablando. Está subido el video, yo no me estoy inventando. Velo ahí en mi cuenta de YouTube. Está subido el video. Y ese día el varón, tristemente no está aquí, pero sabe venir los martes. Ese día el varón estaba hasta tomado trago. Y yo le dije, tú estás dejando de creer en Dios y a ti Dios te usa poderosamente. Y me dice, sí, a mí Dios me usaba mucho en liberación, echando fuera demonios. ¿Ahí dónde le ves? Marquito Bedón echa fuera demonios por el poder del Espíritu Santo de una forma que sales corriendo. Él solo les ve y dice, fuera, y ¡puf! La gente es libre. Te juro, pero tú le ves ahí tranquilito así, los martes. No mata ni una mosca y el tipo carga una unción que te mueres viéndole usar como lo usa Dios. En serio. Y le digo, para que sepas que Dios está hablando por medio de mí, para la gloria de Dios, a mí no me lancen flores, por favor. Para la gloria de Dios le dije, hoy Dios te va a dar lo que tú necesitas para que vayas a descansar a tu casa. Y saqué le di una cantidad de X. Y él dijo, bueno, es justo lo que necesito para ya alzarme, gracias. Y dije, empieza a buscar de Dios y deja el alcohol. Y desde ahí él empezó a congregarse. ¿Me captaron? Porque tienes que andar apercibido en el reino. Pastor Julio, ¿cuántas veces ayuna? No, si te digo cuántas veces ayuno en el año, tal vez te declaras ateo. Yo ayuno cuando el Espíritu Santo me dice que ayune. Sí, te juro. Pastor Julio, ¿ayunará unas 3 veces al año? Sí, posiblemente. Tal vez menos. Porque no me muevo por ayunos emocionales. El ayuno de David, no. Sí, pero él entendió, hay una clave ahí en el ayuno de David. Él dijo, dejo de ayunar, se cambió de ropas y dijo, ¿por qué? Yo voy donde él está, más bien él no va a venir acá. Entonces él entendía claro el ayuno que debía hacer. Entonces, estamos. No se trata de cuánto ayunas o de cuánto oras, sino de que si tú entiendes quién es el Espíritu de Dios, ¿ya? Si tú entiendes quién es el Espíritu de Dios, el discípulo que ocupó el puesto de Judas, ¿se registra algo de él en la Biblia? Solo el día en que lo escogieron. Nada más. No hizo nada más. Pongámonos de pie. Perdón por haberme extendido. Normalmente 6 en punto ya termino. Pero estamos viviendo épocas en que la gente quiere que las prédicas duren menos y tener más tiempo libre. ¿En serio? En la escritura dice que cuando la gente iba al templo en el Sabbat, pasaban todo el día ahí, literal todo el día.
todo el día, orando, leyendo la Biblia, escuchando prédicas, todo el día. Pero hoy estamos viviendo tiempos en que la alabanza tiene que durar 45 minutos. La prédica, otros 45 minutos porque la gente se desconcentra. Es en serio. Es en serio. Obvio, la gente se desconcentra porque está más activa el área natural que el espiritual. Somos más movidos por emociones que por lo intangible, por el espíritu. Por eso la gente se cansa de las cosas de Dios, se aburre de las cosas de Dios. Pero cuando Yeshua caminaba aquí con su cuerpo natural, físico, humano, el Shabbat era todo el día. Yo tengo mi hermano de carne, mi hermano mayor. Algún día le han de conocer. Para la gloria de Dios, él sirve a Dios. ¿Ya? Y él pasa el día sábado todo el día en la iglesia. Él es profesor de escuela bíblica, pasa todo el día en la iglesia. Dirige el ministerio de niños y pasa él todo el sábado en la iglesia. Y para él el Sabbat, aunque le digan judaizante, lo que sea, para él el Sabbat empieza viernes 6 de la tarde y termina sábado 6 de la tarde. ¿Y sabes lo que él hace? Él apaga hasta el celular porque no quiere que ni le moleste. Y le dedica todo el sábado al Señor. Ya es jubilado porque él era policía antes. Creo que alguna vez le han de haber visto. No sé. ¿Ya? Él ya está jubilado de la policía. Se jubiló joven. Porque es solo 3 años mayor que yo nomás. Así. Y él le entrega el sábado al Señor. Apaga su celular. Él no se dedica a nada más. Y se entrega al Señor y punto. Y sirve, en la iglesia sirve él, su esposa y sus hijos. Así, literal. Él antes no buscaba mucho de Dios, pero cuando él se abrió ya de la policía, se metió de cabeza a las cosas de Dios. Así literal, de cabeza, pero así. Y se metió a servir en la iglesia y dijo, yo me hago cargo de los niños. Y empezó, y la gente allá lo ama a él, porque ni bien él se metió, levantó el ministerio que Dios le puso en los hombros. Y hablaba con uno y traía donaciones y traía esto y traía el otro y así, así, así. Y trajo esto para la casa de oración, esto, el otro. Cosa que cuando quieren algo para la iglesia le buscan a él. Así. Y no es que él pone plata de él. Busca gente que apoyen al ministerio. Y muchas veces la gente que le apoya a él en la iglesia es gente secular. No pone plata de él ni siquiera. ¿En serio? Yo le dije, ñaño, algún rato nos tenemos que reunir en la iglesia donde estoy pastoreando para que nos des algunas directrices cómo trabajas tú allá y la gente entienda. ¿Ya? Pregúntame cuánto tiempo él va en el ministerio, recién va 3 años. Y en 3 años ha hecho lo que la gente en 10 años no hace. Porque se metió a dedicarse al 100. ¿Ya? Al 100. No porque, está jubilado. No, pero se dedica al 100. Se da tiempo. Se da tiempo. Y la meta de él es seguir buscando más niños para que mientras más jóvenes se entreguen al Señor. Eso es el ministerio de él. Llevar niños a Cristo. ¿En serio? Yo sí, wow. No le interesa ni ser pastor ni nada, no. Aunque ya es un líder de muy alto nivel en la iglesia, pero eso no le interesa. Eso quiero que entendamos hoy. ¿Ya? Él pasó muchos años de policía, pero cuando se dedicó al 100% a Dios, se vieron los frutos. Y recién lleva 3 años en las cosas de Dios. ¿Ya? Tal vez los que fueron al velorio de mi mamá le han de haber visto a mi hermano ahí. Él estaba sentadito solo en la silla. Ya, y el pastor de él que fue. Ya, ahí le conocieron. Y él dirige el ministerio de niños en una iglesia. Y en 3 años, a tope, como 200 y pico de niños tiene a cargo. Y así, wow, en 3 años. Ya, no habla en lenguas, no tiene don de profecía, no tiene ni sueños, ni visiones, pero mira lo que hace. Tiene el Espíritu Santo y sabiduría. Nada más. Y las ganas de hacer. Oremos para despedirnos. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Bendito Cristo, gracias. Padre de gloria, por lo que tú has hecho. Gracias porque, Padre, tú sabes que amamos al pueblo que me has puesto a pastorear. Mi esposo y yo amamos a este pueblo. Tú lo sabes, Señor. Nadie más, solo tú lo sabes. Y te doy gracias porque, Padre Celestial, toda la gente que está acá es fruto de una oración. Porque tú los has traído acá. Como está en el libro de Hechos, era
es tu Espíritu quien va trayendo a los que han de ser salvos. Padre, te pido que tu Espíritu hable a cada uno de los que estamos acá y nos vaya revelando las cosas, Eterno. Que seamos gente que impacte vidas de otras personas. Que no dañemos a más hermanos en la fe. Que no nos desesperemos por buscar gente que nos suelte palabras, sino que nos desesperemos por buscarte a ti. Que el tiempo que podamos, conversemos contigo, sea en el carro, sea en el trabajo, donde sea, pero que nos demos tiempo. Padre, te doy gracias por este día, por este tiempo. Gracias, Padre, exalto tu nombre. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, Padre, por cada persona que porta un manto, que porta un ministerio en esta casa. Te doy gracias por sus vidas, Padre. Los bendigo en nombre de Yeshua HaMashiach, Padre. Gracias por haberlos traído a esta casa de oración, que aunque tal vez no es gigante, no es lujosa, no es grandiosa, pero está tu Espíritu Santo aquí. Y es lo único que necesitamos. Gracias, soberano Rey, en el nombre de Yeshua. Los que deseen diezmar y ofrendar, pues ahí está el alfolit. Cumplan con esa asignación del Eterno, que no es por mandato de hombre, sino es porque pues cada uno dispuso en su corazón hacerlo. Si lo haces bien, si lo haces tan bien, si no lo haces tan bien, Dios no te va a mandar al infierno. Por eso, no te sientas mal si no lo haces. Siéntete mal si no crees en quien te salvó. Eso sí sería grave. ¿Ok? No pienses que como hay gente que dice, uy, Dios me sacó del cuerpo y me llevó al infierno. Y había un montón de gente que estaba ahí porque no diezmaban ni ofrendaban. ¡Mentira! Y ya eso es falso. No creas en esas cosas manipuladas por el hombre, ¿no? Oremos para despedirnos. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, que Jehová tenga de ti, de mí, de cada uno de nosotros misericordia y ponga en ti paz. En el nombre de Yeshua, amados, están despedidos. Dios les guarde y Dios les bendiga en todo.